mediante un quebrado siempre con un eje. Siempre que tengamos una keratometría tenemos que anotar el eje. Una keratometría sin eje no nos dice absolutamente nada. Entonces el numerador va a ser el meridiano más plano, el denominador el meridiano más curvo, por el eje del meridiano más plano. ¿Para qué? Para que los signos siempre nos salgan expresados en signo negativo. Entonces, así es como se llama. Por ejemplo, ojo derecho, 42,50/43 por 0 grados. Entonces, o se puede anotar menos 0,50, o sea, siempre se anotan las dos fracciones y se puede anotar menos 0,50, pero por 0 grados. O sea, por el eje en el que está orientado el meridiano más plano. Muy bien, con el autoqueratómetro, entonces exactamente el mismo procedimiento, se saca la keratometría. Y se anota exactamente igual. ¿Eh? Pero si eso ya lo hemos visto como 18 veces. Bueno, perdón, 20 veces. Queremos volver a terminar. No, estamos bien, o sea, vuelvo a hacerlo a estudiar, yo los vuelvo a preguntar y igual ven a contestar. ¿Tiempo acá? Sí. Pero no, ya dijo que no. La forma de notación igual. Entonces, ahora viene otra parte supremamente importante, que es la fluoroscopía. O sea, ya es cómo vamos a interpretar los fluorogramas, cómo vamos a interpretar lo que pasa por la fluoresceína. Entonces, el control del alineamiento de los lentes por medio de la fluoresceína fue introducido por Obrick. ¿Se acuerdan de la historia? Mencionamos a Obrick, que en el año 1939 fue el primero que empezó a usar también la cocaína como anestésico. Y porque fue el primero que empezó a utilizar la fluoresceína. Entonces, con ella, ¿qué hacía él? Él estudiaba el filme lagrimal que separa el lente de la córnea. Entonces, le permitía, mediante la tinción, poder ver cómo funcionaba esa lágrima. Entonces, se denomina luminiscencia a la propiedad que presentan ciertas sustancias cuando sometidas a una radiación, emiten una radiación luminosa en todas las direcciones. ¿Se acuerdan de lo que es luminancia y lo que es iluminancia? Entonces, una sustancia o la luminencia es esa propiedad que tienen las sustancias de emitir luz o emitir las radiaciones lumínicas. Eso es lo que produce la fluoresceína. Los cuerpos que presentan la propiedad de ser luminiscentes se dividen en dos. Están los fluorescentes, que son cuando terminan al cesar la causa excitadora que lo provoca. O sea, los fluorescentes necesitan de una fuente externa para que reaccione a esa luminancia, o sea, para poder ver su fluorescencia. Entonces necesitan una luz. Y los fosforescentes, que no necesitan, sino que siempre siguen emitiendo exactamente esa luminosidad. Entonces, es la diferencia entre fluorescentes y fosforescentes. En lentes de contacto trabajamos con los cuerpos fluorescentes, o sea, con la fluoresceína. Entonces, ¿qué materiales utilizamos para provocar la fluorescencia? Porque es lo que nosotros necesitamos, poder observar esa fluorescencia. ¿Perdón? Manantiales. Sí, manantiales, o sea, manantiales es de dónde procede la luz, cuál va a ser, o sea, por dónde va a ir encauzada la luz, como los manantiales de agua, pero son manantiales de luz. Entonces, dos son los manantiales utilizados. Uno es la luz negra de Watt, que consiste en una lámpara de vapor de mercurio más un filtro de óxido de níquel, básicamente lo que usan en las discotecas. ¿Ustedes se han ido alguna vez a una discoteca? No. Me imagino que no. O sea, sí, Por lo natural, ¿no? entonces, cuando se pone oscuro, ustedes ven que las camisas blancas se ven más luminosas, que los dientes de las personas se ven más luminosos. Entonces, eso con esa luz negra de Wood.
En contactología no utilizamos esa luz negra de Wolf, sino que utilizamos la luz azul cobalto. Es una lámpara de incandescencia más un filtro azul. Entonces, es el filtro azul cobalto que trae la lámpara de hendidura. ¿Se acuerdan que entre los filtros estaba el verde negrita y estaba el azul cobalto? El azul cobalto es para eso. O se puede hacer también con un foco de mano que trae un filtro azul cobalto. Uno le incorpora el filtro y entonces le va a producir la misma fluorescencia cuando el paciente tiene fluoresceína en su ojo. O la lámpara de Burton, que es con una lupa grande que trae dos tubos fluorescentes, uno blanco y uno de luz azul, el azul cobalto. Entonces nos sirve para poder ver la fluorescencia que tienen los cuerpos. Entonces nosotros trabajamos con la fluoresceína. Eso es lo que nosotros vamos a destilar en el ojo y lo que nos va a producir la fluorescencia. Entonces, ¿qué es la fluoresceína? Es la ftaleína de la resorcina. Que se lo tienen que aprender, no se lo tienen que aprender. Si me preguntan en la calle qué es la fluoresceína, yo les puedo decir que es el polvito anaranjado. Nunca les voy a decir, es la ftaleína de la resorcina. Pero pues tiene un componente químico, o sea, que es ese. Okay. Es una materia colorante que en solución salina alcalina presenta una fluorescencia verde muy intensa, visible aún en soluciones muy diluidas. O sea, ¿y qué función hace la lágrima? La lágrima trabaja como solución salina alcalina. Podemos, el pH es alcalino, no es ácido. Porque hay una diferencia entre las bases y los ácidos. ¿Cuál es? Correcto, el pH. Todos los demás lo sabían. Hasta la nueva posee. Todo lo que hemos visto no es para olvidarlo. O sea, todo lo que hemos visto hay que tenerlo en cuenta para entender todo lo demás. Entonces, la lágrima es que uno no debe aprenderlo porque no vayan a preguntar o no lo vayan a preguntar, niña. Uno debe aprender por aprender, tener ese conocimiento. Muy bien. Entonces, la fórmula química, como comprenderán, también es supremamente importante aprenderse. Es CO20, H15 y O5. Ya no vamos a descifrar esta fórmula química en molecular, porque pues me imagino que no se acuerdan. Que tiene 12, que necesita 12 átomos de CO, ¿sí? De carbono, 15 átomos de hidrógeno y 5 átomos más de oxígeno para crear ese componente. Entonces, en estado puro se presenta como un polvo cristalino anaranjado, como se ve allá, relativamente insoluble en agua, pero la lágrima sí lo disuelve, porque el pH es bajo, es alcalino. Y es un colorante no tóxico, no va a ocasionar ningún problema de toxicidad en el cuerpo, pero sí es un colorante supremamente vistoso. Entonces, por eso, al paciente, cuando nosotros le instilamos fluoresceína o le colocamos una tira de fluoresceína, hay que advertirle que el ojo se le va a ver ligeramente anaranjado, que al sonarse le va a salir un moco ligeramente anaranjado y verduzco, que eso es normal porque es la fluoresceína que se está evacuando ya a través de las mucosas, que va a tener un sabor ligeramente amargo. O sea, lo va a sentir porque lo que se instila en el ojo pasa también al gusto a través de las mucosas. Entonces, todo eso hay que advertirle al paciente para que él no se asuste. Si no es que a la media hora de hacer el examen, ve, doctor, usted me lesionó el ojo por dentro. ¿Por qué? Porque mire cómo me está saliendo esto, no ve ese efecto de la fluoresceína. Pero hay que advertirle al paciente, hay que decirle cómo es que tiene que ser. Y es una solución que esta es su principal característica,
que es dicroica. ¿Qué significa dicroica? Que por transparencia es roja, pero por reflexión con la luz azul cobalto se vuelve verde. Entonces nosotros distilamos una sustancia roja anaranjada, que es esta, roja anaranjada, pero cuando observamos con la lámpara de hendidura vamos a observar que es una sustancia color verde. Fluorescencia, la fluorescencia de la fluoresceína. Lo vamos a observar de color verde. Muy bien. Entonces hay diversas formas de aplicar la fluoresceína en la contactología. Aquí tenemos las tiras, al igual que las tiras de shimmer, vienen pues en esas tiritas, solo que el shimmer viene marcado, viene sin esto de diferente color y viene marcado con las lineecitas para determinar entre 5 y 30 milímetros. Aquí no viene marcado y la fluoresceína está en este borde de la tirita. Entonces uno toma la tira por este lado y la introduce en el saco conjuntival del paciente, le introduce la fluoresceína y espera varios parpadeos, quita la tira y ya queda teñido el ojo del paciente con la fluoresceína para que lo podamos examinar. O existe también en colirio. En colirio, entonces se destila una gota de fluoresceína, generalmente se diluye y se mezcla esa fluoresceína en colirio con novecina. ¿Para qué? Para poner una sola gota al paciente y ya queda el paciente anestesiado y con fluoresceína para poder hacer, digamos, la tonometría de Goldman. Hay que anestesiar la córnea y se necesita la fluoresceína para poder ver las dos argollas. Entonces, en una se mezclan de una vez las dos. Para lentes de contacto no es conveniente utilizar novecina, porque entonces anestesiamos la córnea. Entonces las reacciones pueden ser diferentes a lo que el paciente va a sentir permanentemente cuando use su lente de contacto. Entonces, ¿cómo las encontramos? La podemos encontrar en polvo, que consiste en aplicar directamente el polvo en el ojo. Eso no se usa. O sea, eso que el polvo sin diluirlo, ponerlo en el ojo, es supremamente irritante y le molesta mucho al paciente. Pero en el mercado podemos encontrar la fluoresceína en polvo. Ok. Está en comprimidos, que se prepara en el momento de ser utilizada, tampoco se usa actualmente. Ya venían como los antibióticos, que vienen en comprimido, que uno abre y saca el polvito, lo diluye y eso es con eso es con lo que trabaja con el paciente. Ya no se usa. Viene en pastillas gelatinosas. Entonces era una pastillita que se colocaba en el fondo del saco y había que esperar que esa pastilla soltara la fluoresceína. Tampoco es de uso común. Viene en polinios entre el 0.5 y el 2%. Ese sí se usa. Y generalmente combinado con novecina y con algo de sulfosalina. Y las bandas, el que más se usa, son las bandas impregnadas de papel con fluoresceína, que son las banditas estas que están acá. Es el que más se usa, porque no necesita mayor cuidado para conservarlo, como si el colirio necesita más cuidado. Y vienen en estuches como los fósforos, los fósforos que se arranca el fosforito, así más o menos vienen en paquetes de 20, de 25. Allá en el hospital se usa el colirio, que allá no se usan bandas. Pero en los consultores particulares, básicamente, se usan son las bandas de fluoresceína. Entonces, ¿qué produce la fluoresceína? Nos va a producir unas imágenes fluorescentes. Vamos a dar una palmada ahí al escritorio. Ya está dejando reposar los partidos. Sí, lo que pasa es que esto sí es importante. Bueno, lo otro también es importante. Pero esto no solo es importante oírlo, sino verlo. Okay. Entonces, para la interpretación de las imágenes fluorescentes, debemos partir del hecho de que una lente está bien adaptada cuando en una gran parte de su superficie posterior, a partir del centro, responde a la forma de la cara anterior de la córnea, en tanto que periféricamente se despega de la córnea con el fin de no presionar sobre ella. O sea, eso quiere decir que lo que nosotros queremos encontrar es algo así.
es algo así. Aquí cuando ya ha pasado 3 minutos después, ya empezamos a ver los puntos de ruptura. Pero entonces, queremos verlo así, que esté completamente cubierta la córnea. Esté completamente cubierta. Entonces, ese es el patrón de fluoresceína. Ya cuando le colocamos el lente de contacto, dependiendo de cómo esté el lente de contacto, nos va a variar el patrón de la fluoresceína. Aquí se está midiendo ese punto. Sí, por eso 3 minutos después, 7 minutos después, 16 minutos después y 31 minutos después. ¿Sí ven cómo se va perdiendo la calidad de la fluoresceína, donde se va rompiendo la lágrima y aparecen esas lagunas negras? Ahora después vamos a ver qué pasa con los lentes de contacto. Entonces, ¿cómo son las imágenes fluorescentes en córneas esféricas? Ya vimos, acordémonos que es una córnea esférica. Es una córnea que tiene exactamente el mismo radio de curvatura en todos sus meridianos. Entonces, nos va a dar un patrón fluorescénico específico. Entonces, vamos a ver, cuando un lente está bien adaptado y es una córnea esférica, entonces el aspecto va a ser el siguiente: una región central, porque todo lente de contacto tiene una región central, tiene una región periférica, y algunos tienen un blending entre las dos. Entonces, tiene una región central de forma circular, de coloración verde tenue, uniforme, la cual va a estar rodeada de un anillo cuyo brillo aumenta hacia el borde. Cuando la lente está muy plana, entonces vamos a tener un círculo negro central y la luminosidad hacia el borde va a ser muy grande. Y cuando la lente está muy ajustada, entonces vamos a tener un círculo central muy luminoso rodeado de un anillo negro y por fuera de ese otro anillo luminoso. Entonces, esas imágenes es lo que nos indica si el lente está bien adaptado, si el lente está muy curvo o el lente está muy plano. Entonces, aquí podemos observar un lente de contacto bien adaptado. Si ustedes ven, ahí está la córnea, ahí está el lente de contacto y está completamente uniforme la fluoresceína. Detrás, entre el lente de contacto y la córnea. Aquí tenemos un lente supremamente ajustado. ¿Qué pasa? Como está ajustado, como aquí está la córnea y él está ajustado aquí, entonces la fluoresceína se metió en el centro, pero no tiene cómo salir. Entonces por eso vemos aquí fluoresceína, aquí vemos que la curva periférica del lente está pegado sobre la córnea. Entonces no hay intercambio de lágrima. Sí, la lágrima llega aquí, que es la periferia del lente, que generalmente es más plana. Entonces llega la lágrima aquí, alguna lágrima se mete, pero se queda encapsulada en el centro, porque el lente está muy curvo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando vemos este patrón de fluoresceína? Aplanar el lente. ¿Para qué? Para llevarlo a este patrón. Entonces, o podemos disminuir el diámetro, para que al disminuir el diámetro fluya más la fluoresceína entre el lente y el ojo. Espera, dije que cuando el lente queda muy como ajustado. Cuando queda muy ajustado, correcto. Cuando está muy ajustado, entonces este es el patrón fluorescénico que vamos a ver. O sea, vamos a ver la fluoresceína concentrada en el centro. Porque ese centro está lleno de lágrimas, ahí es donde llega esa fluoresceína, pero no puede salir. Cuando está bien adaptado, la fluoresceína sale. Entonces, por eso el patrón es homogéneo. Cuando está muy ajustado, entonces el lente de contacto se ve así, aquí lleno de fluoresceína, y aquí en el borde no hay fluoresceína. ¿Y en el otro? En este tenemos un lente muy plano. Al estar muy plano, ¿qué pasa? El lente está en contacto con el centro de la córnea. Entonces, en el centro de la córnea, ¿sí ven? Aquí llega la fluoresceína, bueno, este es el borde periférico del lente. ¿Qué? Hay mayor toque sobre la córnea, entonces aquí no llega la fluoresceína. La fluoresceína entra y entra aquí, pero no puede dañar el centro de la córnea. ¿Por qué? Porque encuentra un lente muy plano, encuentra un lente muy pegado a la córnea. Que ese toque, ese punto de contacto, entonces ese punto de contacto va a evitar que la lágrima entre
Que ocupa acurvar más el lente. Entonces ocupamos hacer el lente más curvo o, bueno, hacer el lente más curvo. Ahí no hay con el diámetro, en este patrón, con el diámetro no hacemos absolutamente nada. Sí, tenemos simplemente que aplanar más la curva base del lente para que la fluoresceína fluya sobre el lente. Pero el patrón es, si ustedes ven, el patrón es esférico. ¿Sí? Siempre va a ser una esfera. Aquí siempre va a ser una esfera. ¿Por qué? Porque son córneas esféricas o con cilindros muy bajitos. Entonces, el patrón es un patrón esférico. Igual que en el autorrefractómetro, cuando nosotros colocamos la mira se ve completamente redonda, tenemos un defecto esférico. Cuando se ve ovalada, tenemos un defecto astigmático, una córnea torpe. Eso lo hace ya con el lente de prueba primero. Esto ya es con el lente de prueba. Si esto ya es con un lente de contacto, pues esto es no. Sin el lente de contacto solo estamos midiendo la calidad de la lágrima, dependiendo de cuándo se produce el bot. Entonces estamos la calidad. Ya aquí estamos analizando el lente de contacto. Sí, el lente de contacto en el patrón fluorescente. Ya después vamos a ver por qué queda así, por qué así, qué hay que hacer cuando queda de determinada manera. Entonces esto en los lentes esféricos. Ahora en las córneas esféricas, perdón. Ahora en córneas astígmatas o en córneas que tengan astigmatismo mucho más alto. Entonces vamos a observar también que un lente bien adaptado en la zona de apoyo produce una forma de una mariposa, muy delgada en el centro y que se ensancha hacia la periferia. Entonces, en el mediano perpendicular a este existen dos zonas de color verde intenso que se ensancharon a partir del centro hasta alcanzar el molde del lente. Así, en teoría, eso no nos dice absolutamente nada. Ya vamos a ver cómo es que se ve la imagen, que es más fácil de entenderlo. Entonces, el lente plana lo mismo, va a presentar una región de apoyo central oscura, pero de forma oval, ya no va a ser de forma esférica. Y lo mismo cuando está muy ajustada, entonces vamos a ver que se forma en el centro, se llena de fluoresceína. Aquí podemos observar, ¿sí ven? Que ya el patrón no es una rueda, ¿sí? Ya esto es una lente muy ajustada. Al estar muy ajustada, ¿qué sucede? Que en el meridiano vertical, aquí en este meridiano, está mucho más curva que la córnea. Entonces se llena la fluoresceína, pero en los meridianos laterales está aplanando la córnea. Entonces la fluoresceína no puede entrar por acá, o la lágrima no entra por acá, por estos lados. Típico de un patrón de un astigmatismo alto. Es lo que en el topógrafo vamos a ver como un curvatín. Sí, típico del queratocono, que se ve, no el fluorograma ya, ahí sí se ve el topograma, entonces se ve en forma de curvatín. Aquí tenemos una supremamente ajustada, se llena el centro de fluoresceína. Aquí tenemos una supremamente plana. ¿Sí ven? Aquí es al contrario, entonces ya está muy plano aquí, entonces tiene toque en este meridiano y se llena de fluoresceína en el meridiano 90 grados. Porque aquí está muy plana, pero aquí está muy curva. Entonces tenemos que conseguir un balance para que quede más o menos así. ¿Sí? Que no sea ni tanto toque ni en el centro, ni tanto toque en la periferia. Para que nos quede así, ese es un patrón de un lente bien adaptado. ¿Sí? Entonces esos son los diferentes patrones. Y estos lentes corneales. Estos todos son lentes corneales. Con fluoresceína solo trabajamos los lentes corneales o los lentes de PMMA o los lentes de Otra vez, PMMA o polimetilmetacrilato o los lentes gas permeable. El lente blando no se puede tratar con este tipo de fluoresceína porque se daña el material. Sí, la fluoresceína entra dentro del material del lente y lo oxida y el lente queda con un color diferente. Entonces, no se utiliza. Para lente blando se utilizaría, casi no se utiliza tampoco, una fluoresceína macromolecular. Sí, que es mucho más grande, pero es mucho más costosa también. Entonces, en el lente blando uno no hace este tipo de pruebas. En el lente blando uno prueba con la magnificación del lente y el movimiento del lente, como están. Entonces, quedaron claros los patrones fluorescénicos. ¿Sí?
Ahora, ¿qué materiales son los utilizados para la elaboración de los lentes de contacto? Entonces tenemos, perdón, si no, esa fue su respuesta del examen, sí. Está bien. Hubo 2 personas que contestaron eso. Y después me inventé otro. ¿Qué? Me inventé el peso. Bueno, sí. Hice una aliación ahí entre ellos. Ok. Pues los materiales más empleados para la elaboración de los lentes pueden clasificarse en 3 grandes grupos. Los termoplásticos, los elastómeros y los hidrogeles. Son los 3 materiales. Termoplásticos, elastómeros e hidrogeles. Vamos con los termoplásticos primero. Entonces, el termoplástico tenemos el polimetil metacrilato o PMMA y tenemos el acetato metilcelulosa, el CAB. Son los 2 grandes tipos de lentes de contacto termoplásticos y también está cuando se les ha agregado silicona para hacerlos mucho más permeables. Entonces, el inconveniente del PMMA, uno de ellos es que la impermeabilidad a los gases, o sea que no dejan que entren los gases. Eso le pasa al polimetil metacrilato. Entonces, un lente que gastaba mucho y que no oxigenaba completamente la córnea. Y de muy difícil humectación en la superficie de la lentilla. Era un lente totalmente hidrofóbico. O sea, no permitía que se adhiriera muy bien la lágrima a la lentilla, ni la lentilla a la lágrima. Entonces, estábamos alterando una de las fuerzas de adhesión que tienen los lentes. Entonces, por eso no era un material ideal. Pero siguieron investigando y apareció el acetato metilcelulosa, que tiene muy buena permeabilidad para el oxígeno y para el gas carbónico. Entonces pueden entrar y salir los gases de la córnea. Y tiene una buena humectancia de sus superficies, pues absorbe el agua en pequeñas cantidades. No es un hidrogel, pero sí absorbe agua. Entonces tenía una ventaja sobre el PMMA. Tenía una buena tolerancia por parte del paciente, pero su gran desventaja es que era menos duro que el PMMA. Cuando hablamos de duro, no es la resistencia del material, sino la resistencia del material a dejarse rayar. Entonces, el PMMA difícilmente se rayaba. El acetato metilcelulosa, como ya se rayaba. Entonces, ya ocasionaba problemas en el paciente. Y además de eso, al tener sus espacios más amplios para que entrara más agua, poderse humectar mejor, también entraban proteínas, también entraban otras sustancias que alteraban la composición química del lente, entonces su duración era mucho menor que la duración del PMMA. Entonces tenía ventajas y tenía desventajas. Eso dentro de los termoplásticos. Pero después vinieron los elastómeros. O sea, se vio que si a los termoplásticos le combinaban silicona, ¿qué hacía la silicona? Abría totalmente los espacios del PMMA para que pudiera pasar el oxígeno. Entonces había una permeabilidad, un DK mucho más alto. Entonces, las siliconas son unos polímeros semiorgánicos. Son blandas y son más blandas que el PMMA y son permeables a los gases. El problema es que siguen siendo hidrofóbicas, o sea que no son hidrofílicas, o sea que repelen, y con la silicona mayor cantidad repele mayor el humectarse, el agua. Entonces el agua no podía estar dentro del lente, entonces por eso eran ligeramente incómodas. Entonces la hidrofobia del material hace que su uso resulte muy incómodo para el paciente. Por eso se crearon las soluciones especiales para crear esa capa surfactante, o sea que bordea todo el lente, lo bordea y lo hace de hidrofóbico, lo convierte en hidrofílico. Entonces,
cumple con las leyes de la adherencia, porque ya el lente se puede adherir a la lágrima y la lágrima se puede adherir al lente. ¿Sí? Entonces, funcionan muy bien actualmente. Y actualmente es con estos materiales con los que estamos trabajando, con los elastómeros en cuanto a lentes gas permeable o lentes rígidos. Y tenemos, por último, los hidrogeles, que ya los hidrogeles ya es la molécula de EMA, ya que el señor Otto Himmler, creo que es, él descubrió allá en Checoslovaquia, en Praga y todo eso, jugando con los juguetes de niño. Y, bueno, descubrió todo lo que es el hidroxitilmetacrilato, que es un monómero excelente que cumple con los grados de estabilidad, cumple con los grados que se le pueden tallar las RX que necesite el paciente, o sea, cumple con todas las premisas que debían cumplir y entonces es lo más vendido ahorita en el mercado. Ahora se vio que al agregarle a estos hidrogeles silicona también, entonces los hacía un poquito más duros, los hacía menos blandos que el lente blando común y corriente y que les ampliaba mucho más el paso del oxígeno. Entonces aparecen lo que es hoy en día los hidrogeles de silicona, que es los materiales con los que se trabaja el 90% de los lentes de contacto que encontramos en el mercado, son hidrogeles de silicona, que es los lentes de hidroxitilmetacrilato más silicona. Cuando dice que no, Doctor, lo que más usan ustedes son el elastómeros y los hidrogeles. Los Ahora, hidrogeles de silicona, correcto. ay, cuando Sí, hablé de los los lentes, termoplásticos ya casi no se usan. cuando hablé de los lentes de silicona, ¿cuáles son los lentes blandos? Los blandos. El hidrogel de silicona es blando. Hidrogel ya nos dice que es EMA. Sí, hidroxitilmetacrilato es un hidrogel. Y silicona es el lente blando mejorado. Sí, mejorando la permeabilidad del gas. Son las propiedades físicas de los materiales. Entonces, ¿cuáles son las propiedades que debe tener un material? Cuando hablamos de la dureza, no estamos hablando de que sea, de que lo podamos doblar, no podamos doblar, no. Cuando hablamos de dureza, estamos hablando de la resistencia que pone una sustancia sólida a ser rayada por otra. Entonces, digamos, el diamante es el material más duro que hay. ¿Por qué? Porque el diamante raya a todos los demás materiales, pero no se deja rayar a sí mismo. En las redes del tiempo. Entonces, por eso es que es un material duro, supremamente duro. Aquí, en los lentes de moda también, cuando hablamos de la dureza del material, es que es muy difícil, o su grado de resistencia para ser rayado por otro material. Tenemos también la elasticidad, que es la capacidad que tiene un material para deformarse y alargarse bajo el efecto de una tracción y tomar nuevamente su forma inicial cuando ésta cesa. ¿Qué pasa? Que los hidrogeles tienen una gran elasticidad. Entonces, ¿qué sucede con esa gran elasticidad? Cuando están en contacto con la córnea, ellos asumen la curvatura corneal. Por eso es que no sirven para corregir astigmatismo, sino hay que tallar los tóricos para que lo puedan corregir. Aquí, ahí donde otra vez, los tóricos, ¿cuáles son? Los tóricos son los que no son esféricos. Pero de material. Los que de material son los que tienen talladas dos curvas. Generalmente el lente solo trae tallada una curva. Pues trae tallada dos curvas, una anterior y una posterior, pero en cualquiera de los dos siempre es el mismo radio. El tórico trae un radio con una curva y otro radio con otra curva. O sea, generando una lente tórica o una lente astigmática. Entonces, ¿qué pasa con los hidrogeles? Que tienen una gran elasticidad. Ok, pero esos tóricos son otro tipo de lentes, o sea. Dentro de los mismos materiales, pero es otro tipo de diseño de lente. Ah, Pero está dentro de los mismos materiales. Podemos tener lentes gas permeable tóricos o podemos tener lentes hidroxitilmetacrilato tóricos también. Pero es la elaboración de lentes. Entonces, la gran elasticidad, el lente blando, inclusive nosotros lo podemos estirar. Ahorita ustedes van a poder
Con eso lo podemos estirar y él vuelve otra vez. Pues hasta determinado punto, llega un momento en que sí lo quebramos. Mientras que el lente gas permeable no tiene esa elasticidad. Si el lente gas permeable nosotros no podemos tocarle las dos puntas, porque se rompe. El lente blando sí lo podemos volver un taquito inclusive, y no le pasa nada por la gran elasticidad que tiene. La hidratación, entonces, es la capacidad de retener agua que tiene el material. El hidrogel tiene mayor hidratación que el gas permeable. En cuanto a la permeabilidad, es que permite el paso de los gases. Entonces, dependiendo del pK que tenga el material, así va a ser mayor permeabilidad de gases o menor permeabilidad de gases. El índice de refracción es determinante para saber cómo va a ser el poder del lente. ¿Sí? Pero eso ya le compite a los laboratorios fabricantes de lentes. Si nosotros no calculamos los índices de refracción. Y la transmisión de la luz, bueno, ahorita todos aseguran un mínimo del 95% de transmisibilidad de la luz. Como sus espesores son tan delgaditos, entonces es muy difícil que afecte esa transmisibilidad. Entonces, casi todos los que hay en el mercado. Visibilidad, estamos hablando del paso de la luz. Del paso de la luz, correcto. Del paso de la luz. Entonces, pasa derecho toda la luz, correcto. Es que se lo he escuchado los que venden los antirreflejos. La visibilidad, calidad visual. Entonces, la visibilidad. Yo no lo he visto. Pero en el lente de contacto, o sea, todos garantizan mínimo un 95% de transmisibilidad. Si no, pues no estuvieran en el mercado. Ahí está los chinos. Garantizan eso. Muy bien. Ahora viene la. Sí, no te digo nada. Ahí está ido. Ya, ahí ya. Va a matar el cerebro.